Ok, sí les decía, este texto nos evoca muchos aspectos eh, parecidos a nuestra concepción judeocristiana del origen del cosmos. Digo nos evoca no porque sea igual, pero sí hay elementos que son similares. Por ejemplo, el lugar del paraíso que pudiste encontrar bajo el término Dilmun, ¿no? Que si por ahí checaste las notas de página, geográficamente algunos lo ubican en la península, en algún tipo de isla en la península arábiga, pero bueno, se toma como un lugar físico. Aunque tendríamos que pensar y repensar eso, dado que pues, hay una gran distancia, ¿no? Entre las culturas de la Mesopotamia antigua y la península arábiga, dependiendo, ¿no? De dónde se ubique esta isla. Por ahí podemos hacer el ejercicio de buscarlo en Google Maps. Em, Aquí no tengo de inmediato el nombre de la isla, pero lo podemos buscar. No sé si lo tengas más a la mano, Emilio, el nombre de la isla física a la que se le ha atribuido este Dilmun. Bueno, es un archipiélago, dice la nota número 1. El archipiélago de Bahrein. Por ahí no estaría mal que lo buscaran en Google Maps. Ahora, ahí está una semejanza. Otra semejanza es el papel activo que tiene la divinidad en cuestión de la creación y la ordenación del mundo. Y digo esto porque si bien no se nos relata todo el origen, ¿verdad? En esta tablilla, pero sí se nos muestra cómo la actividad de Enki, recuerden que para el panteón sumerio es el dios de la tierra, cómo es que él participa de manera activa a través de esta dinámica de fertilización, ¿sí? Eh, Otra vez tenemos aspectos masculino y femenino puestos en los dioses, va generando y diversificando lo que hay en la tierra. Vemos, entre otras cosas, los participantes, que es muy interesante aquí los participantes, porque hablamos al inicio de este Dilmun, ¿no? De esta especie de paraíso, y pasada la introducción, se nos habla de Enki como el padre, ¿sí? Eh, dice como dice el texto, tiene a su progenie y hay una especie de diálogo. Y aquí tenemos ya dos personajes, bueno, más personajes encabezados por esta hija de Enki, bueno, serían los hijos de Enki y, y Enki propiamente. Y va a ser de la interacción de estos dos grupos o de estos dos personajes como el cosmos se va a desarrollar. Ahora, aquí hay un texto, digamos, escrito en lenguaje poético. Mm, Aún no entendemos si es una especie de tablilla de recitación cultural, ¿no? Ritual, perdón, pero sí vamos sacando diversos datos, ¿no? Como, por ejemplo, este problema que tiene Enki respecto de Ninursa. Y bueno, aquí hay que retomar a grandes rasgos este problema porque ¿cuál es la consecuencia de tal situación entre Enki y Ninursa? Pues los padecimientos de dolor de Enki.
Y aquí estamos hablando entonces de que hay una divinidad, Enki, que no es inmortal, es más, que está sujeta a los dolores propios de los demás vivientes. Y en ese sentido, tendríamos que decir que la divinidad, entonces, para los sumerios, incluso ya para los propios sumerios, ya es una divinidad que puede morir. Es una divinidad que participa completamente de la naturaleza corpórea, de la naturaleza animada, muy parecida, si no es que igual, a la del resto de seres. ¿Cuál va a ser entonces la diferencia ontológica entre los seres divinos, como Enki, y el resto de seres? Bueno, pues primeramente el orden de existencia. El orden de existencia y el poderío que deriva de precisamente de ese orden de precedencia. La máxima potencialidad, no en sentido filosófico, sino en cuanto a capacidad eh, propia de una esencia divina, va a ser aquella que haya antecedido a las demás. Y en este caso, la divinidad de la tierra, como pudieron darse cuenta, antecede a las plantas, antecede al resto de seres, incluso antecede al resto de dioses. Es más, los dioses del final que nos relató Emilio emanan o son creados en razón del dolor mismo de esta divinidad. O sea, si se dan cuenta, la vida representada en esta divinidad trata de reflejar que aunque no es inmortal, aunque sufre y padece dolores, es capaz de seguir brindando y comunicando esa vida derivado de su poderío como divinidad. Entonces, aquí estamos teniendo atributos o características de la divinidad para estos sumerios muy interesantes, muy, muy interesantes. Además de que, bueno, hay pies de página, perdón, pies de página en este mito que nos remiten a pasajes bíblicos que valdría la pena, por ejemplo, si ustedes quieren hacer algún comentario al respecto, sería interesante, ¿no? Llevar una especie de comparación a las alusiones bíblicas que hace. Y bueno, de mi parte quería resaltar esas cosas. El resumen del mito no es otro sino el cómo en un paraíso primigenio, Enki sigue ordenando y creando las cosas, pero en este proceso él incurre eh, diríamos, en un error al comer una planta que todavía no estaba delimitada, al menos así lo plasma Mircea Eliade, que aún no estaba delimitado su ser, aún no tenía un nombre. Y el hecho de que un Dios se alimentara de algo que aún no está determinado en su ser por el mismo Dios, eh, irrita a la diosa Ninursa. Y ella procede a maldecir a Enki, que padece muchas cosas, pero su padecimiento sigue produciendo diferentes divinidades, sigue produciendo orden. Y bueno, a grandes rasgos eso es lo que nos relata este mito. Entonces, tómenlo a consideración, yo creo que es uno de los principales y de hecho por eso empezamos a leer eh, este. Vaya, una invitación general a todos para que no solamente lean el que les haya tocado, sino estos que son clave, que sí los vayan repasando. Voy a dar clase expuesta cada cierto tiempo, como le hicimos en las otras, perdón, en la otra unidad, en la unidad de Egipto, pero estas lecturas, si se dan cuenta, nos dan mucho material para reforzar y es más, hasta ir armando nosotros mismos un esquema teórico de este pensamiento tan antiguo. Bueno, entonces, gracias Emilio. Nada más quería decir esos comentarios. Ahora continuamos con Víctor. El texto que te tocó es la hierogamia cósmica. Te escuchamos, Víctor. Sí. Bueno, el texto es de la hierogamia cósmica y pues ahí mismo en la
como una manera de introducción, menciona que es un texto sumerio de finales del tercer milenio antes de Cristo. Y bueno, ya respecto al texto, pues en un primer momento ahí, bueno, para mencionar es que es muy breve, ¿no? Creo que, bueno, no sé si sea más breve, pero al menos desde lo que viene del engargolado, pues nada más es una hoja, ¿no? 2 páginas las que abarcan todo el texto, ¿no? Entonces como que está de una forma muy resumido, ¿no? Todo lo que quiere transmitir, pues de una manera así, como de un campo muy general, pues trata como que de el nacimiento, yo lo interpretaba como el origen de pues prácticamente toda la tierra, ¿no? Tanto vegetación, ¿no? Como pues casi todos los elementos a partir de esta unión o de como pues un mismo nombre lo dice, ¿no? La hierogamia, como este mismo matrimonio, ¿no? Esta misma unión nupcial de dos divinidades, ¿no? De la divinidad, ¿no? Porque igual incluso que se entiende al ser un matrimonio que son como que dos quienes se unen, pues yo lo encontraba así como que de una manera presente, pero a lo mejor no como, no en algunos, o en nombres concretos, ¿no? Pues en un primer momento se habla del gran Kiur que resplandece sobre sí mismo, y en este sentido el Kiur se entiende como la misma tierra, ¿no? Y la tierra entendida desde su cosmovisión como aquel círculo, ¿no? Como un disco, ¿no? En el cual vivían los hombres, ¿no? Como la tierra como disco. Entonces, pues en este sentido se habla como que de esta misma tierra que resplandece y que a su vez mediante este proceso de resplandecer florece, ¿no? Y me llama la atención un elemento muy presente que tiene como que el texto es los elementos propios de la tierra, ¿no? La vegetación, ¿no? Que es algo que está muy presente, incluso en cuanto a fruta, bueno, en cuanto a árboles más bien, en cuanto a árboles y todo ello, incluso los minerales, ¿no? Y se me hace interesante, ¿no? A lo mejor desde este mismo contexto de cómo a partir de lo que ellos iban viendo en su realidad, era como, era como ellos podían ir interpretando el origen, ¿no? Al igual como se da en todas las culturas, ¿no? Algo que igual me llama la atención en un primer momento es que dice que esta tierra, que como que se asimila con el ki, estaba como que sujeta a toda la parte de los metales, ¿no? Al lapislázuli, ¿no? Incluso a la diorita, la calcedonia, la cornalina y el meshut, que es una aleación de distintos metales, y se habla de la tierra y del cielo, ¿no? Como que de esta realidad dual, ¿no? Que se entiende en la tierra se contenía toda esta parte, ¿no? Y entonces yo interpreto a partir de esto que la tierra pues se entiende como lo que está abajo, no como lo que subyace, ¿no? Puesto que los minerales pues se obtienen del interior de la tierra, ¿no? Y en la otra parte del cielo es la que está revestida como que de esta parte de las hierbas, ¿no? Que se habla de unas hierbas en su totalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se entendía a lo mejor el cielo desde lo que hoy, por lo que decimos, no físicamente tierra, pero como que de la superficie, ¿no? Hacia arriba era lo que se entendía como el cielo en un sentido un tanto más general, ¿no? Y esta misma tierra no se habla de que se va adornando, ¿no? Se va adornando a partir de esta unión y se habla de el An, pues, sí, se habla de que se adorna al puro An, y esto se me hacía interesante, y ya ahorita con lo que decía Emilio de Enki, pues como que ya iba un poco aclarándose, porque incluso en las notas ahí menciona, ¿no? Que el An es el dios absoluto de la cosmología sumerio-acadia, ¿no? Que es incluso considerado padre de los dioses, y que conforma una triada junto con Enlil y Enki, ¿no? Entonces, desde este sentido, bueno, en mi texto solo se menciona a An, y no se menciona en ningún momento a Enlil ni a Enki, ¿no? Pero ya en la nota, pues como que aclara, ¿no? Que era como la deidad máxima, el padre de los dioses, pero que igual tenía como que esta relación en una trinidad en cierto sentido con Enlil y con Enki. Entonces, pues este cielo que se manifiesta así, este An que se manifiesta como cielo, consuma su matrimonio con la tierra, ¿no? Entonces aquí es donde se encuentra esta como unión, ¿no? Pero pues por una parte se tiene como tal el nombre de un dios, ¿no? Y por otra parte se entiende la tierra así como que en un sentido muy amplio, ¿no? Y igual en este mismo sentido se va entendiendo a partir de esto como esta unión que va teniendo como que desembocando en distintas cosas. Eh, entonces, va sucediendo igual en esta misma interpretación de la tierra se habla de la buena vaca, ¿no? Y en ese sentido se me hacía raro, pero ya interpretándolo dice que es como una cuestión de entender como que las diosas mujeres, ¿no? Como que esta relación con la mujer, ¿no?
Y bueno, igual el texto continúa, ¿no? Mostrando como que esta relación entre la naturaleza que va surgiendo a partir de una unión de An y la tierra misma, y más adelante se habla de como de analogía, ¿no? Se habla del bosque como esta cuestión masculina, y y de la parte del arado, ¿no? Que aunque se identifica con algo masculino, se entiende como en este sentido como algo femenino, ¿no? Entonces es algo que igual se me hacía interesante. Y por último, en el texto se presenta como que esta parte de que todo, a partir de esta unión surge todo, ¿no? Incluso presenta árboles, ¿no? Distintos, que incluso las notas dicen que pues ni siquiera se sabe cuáles eran, y incluso algunos otros como frutos como dátiles, ¿no? Como el olivo, ¿no? Entonces, como que a partir de su realidad van intentando explicar el mismo origen, de la naturaleza misma a partir de esta unión divina. Ok, muy bien, Víctor. Sí, es un texto muy, muy pequeño. Bueno, nada más te comento lo siguiente. Aunque no se nos habla de, digamos, del resto de dioses en su nombre original, como sería Enlil o Enki, pero sí en el texto sí aparecen los significados por estos nombres. ¿Sí se acuerdan cuáles eran los significados de estos dioses? Enki, Enlil. Bueno, Enki ya lo dijimos, ¿no? En el anterior, es la tierra. Entonces, ¿qué será Enlil? ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno, ok, el texto dice lo siguiente, que Han, el alto cielo, consumó el matrimonio con la vasta tierra, tierra es Enki, y de esta unión surgió Enlil, que separó al padre de la madre. Este es un elemento que le llama mucho la atención a, sobre todo, la etnografía y a la etnohistoria de corte estructuralista, sobre todo aquel influido por el análisis freudiano de la cultura. Porque recuerden que aquí estamos hablando entonces de figuras que se están peleando y que son figuras paterna, materna y filial, y es la filial la que separa al padre de la madre. Aquí no se nos está hablando aún de algún tipo de parricidio ni de matricidio, pero ya nos encontraremos con algo así. Pero aquí se repite esa estructura, muchachos. Es el hijo el que separa a los padres, para que lo tomen en cuenta, y si alguno de ustedes quisiera hacer su ponencia, la siguiente, también pudiera ocupar digamos, estos presupuestos teóricos freudianos que nos hablan de la tensión de los padres para con, perdón, de los hijos para con los padres, sobre todo bajo estos dos términos tan, digamos, tan usados en, en los ámbitos etnológicos, como es el, eh, no recuerdo si son síndromes o complejos, creo que es complejo, complejo de Edipo, complejo de Electra, es lo que pudiera también eh, rastrearse a través de estos textos, para que lo vayan tomando en cuenta y como les decía, pueden ayudarse de, sobre todo, interpretadores etnográficos de la etnología, de la etnohistoria, que son de ese corte estructuralista, como Claude Lévi-Strauss, entre otros. Bueno,
Damos 5 minutos, muchachos, y ahorita regresamos. Ok. Muy bien, chavos, vamos a continuar. La siguiente lectura le tocaba a Tonal, Enki y el orden del mundo. Suponiendo que ya no se va a conectar Tonal, ahorita vamos a poner entonces una actividad, un ejercicio em, relativo a este texto. Bueno, pero continuemos. César, si nos puedes compartir qué ideas te parecieron interesantes de tu lectura de la creación del mundo y de los dioses. Sí, sí, claro. Bien. Bueno, el texto es el de la creación del mundo y de los dioses. Bueno, al principio me costó un poco de trabajo encontrarlo porque, bueno, al menos en mis copias no vienen, o no sé si la de mis compañeros sí, pero bueno, ya lo busqué en el texto bueno, de Federico Lara y ya, bueno, ahí lo encontré más pronto. Bueno, igual el texto, yo creo que al igual que el de Víctor, como bien mencionaba, pues igual el mío es corto, ¿no? Incluso hasta como que me puse en duda de si era o no, pero bueno, pues es el mismo título. Y bueno, me llamaba la atención porque pues se tiene en cuenta como si fuera pues un poema no acerca de la creación y de alguna manera pues responde como que a la cosmogonía, pues sí, como que del orden, y pues da como que no sé, como una explicación o se va por este lineamiento de lo mítico y de lo religioso en torno pues a esta misma pues como creación del mundo. O bueno, como que de alguna manera va retomando algunos elementos porque pues al inicio hace como que la distinción eh, como de lo que es nombrado y de lo que no es nombrado. Bueno, desde ahí como que me atrevería a decir, ¿no? Como que el hecho, incluso me parece que vienen las notas, sí, sí vienen las notas, que el hecho de nombrar a las cosas o el hecho, pues sí, de que las cosas lleguen a tener su propio nombre, viene a como que a darse a la tarea de darle pues como identidad o darles el ser a las cosas existentes como tal, ¿no? Entonces, pues aquí va a ser importante el hecho de que las cosas estén ya como tal conceptualizadas, ¿no? Ya sea como el caso del cielo, la tierra, ¿no? Que ya como tal pues son nombrados, o sea, ya se empieza a hacer como que esa distinción, ¿no? Entonces eso sería como desde el primer punto. Y bueno, también incluso, bueno, me llamaba la atención, pues como para, incluso como hacer una especie de analogía, ¿no? A lo mejor pensemos como con el Génesis, ¿no? En la Biblia, que pues se van mencionando, pues que en cuanto a la creación, ¿no? Que pues Dios separa las aguas, que separa la tierra, ¿no? Y demás, ¿no? Que pues de lo que había oscuridad, ¿no? Y como que de alguna manera va pasando como que esa transición de creación, pero a su vez como que de transformación de lo que había, ¿no? En estos casos mencionados, pues aquí también de alguna manera retoma, ¿no? Como que
se entiende que está como que la tierra, están las aguas y como que, bueno, más antes se confundían, entonces como que se habla así como de un conjunto, pero a su vez como que se va pasando a ese paso, ¿no? Como que de la creación, o como que de manera muy, muy breve, o sea, como que no hacía tanto énfasis en eso, pero bueno, yo sí como que me atrevía a no hacer como que esa comparativa. También se van a mencionar como que la presencia de estos dioses, ¿no? Bueno, y él desde el inicio empieza a mencionar como que algunos personajes, pero bueno, igual va a hablar de unos dioses que son creados, ¿no? Por un primer grupo de dioses, que son la Mu y la Jamu, y bueno, ya de ahí como que de manera análoga va hablando acerca de estos, y bueno, de eso reconoce como que la parte de la conducta, ¿no? Y como que del clamor con el que pues eran, como con el fervor con el que ellos se les hablaba, ¿no? Como que a ellos. Y de ahí, bueno, también habría que mencionar como que el hecho de que como ya mencionaba, de estos dos dioses mencionados, ¿no? Que son a su vez como creación, o incluso yo los entendí así, como que son hijos de los dioses primeros, ¿no? Que había, digo, porque los otros ya son creados, ¿no? A partir de unos primeros, como que de alguna manera me llamaba la atención porque, bueno, yo los comparaba con una especie de hijos, porque se menciona en el texto como que pues había cierta inconformidad, ¿no? Como con estos dos dioses, ¿no? Los que son la Amu y la Hamut. Y porque, bueno, se menciona ahí un apartado donde los menciona como insoportables, ¿no? Y ahí me parece que es Apsu, que se entiende que es como de los principales dioses, ¿no? Que menciona que pues no puede descansar, que incluso no puede dormir y que de alguna manera pues, yo como que notaba que ahí en eso como que repercutían los hijos, ¿no? O esos dioses que vienen como que a consecuencia de Apsu y Tiamat. Y bueno, de ahí también se habla así como que del hecho de que pues hay como que una pareja, ¿no? Porque se menciona que al marido y por ahí como que en esa problemática, ¿no? Como que del descanso, ¿no? Que se presenta, se plantea como que una opción, una alternativa, el destruir a los dioses, ¿no? Incluso así como que lo menciona, ¿no? A los dioses hijos, como que los quieren desaparecer o pareciera ser que la opción que se toma o que se plantea ahí como una solución pronta sería esa, aunque pues no del todo se está así como que conforme, ¿no? Como que de ambas partes, de los dioses padres, no están del todo como que conformes o como que de acuerdo, como que el padre pareciera ser que sí quisiera, pero la madre no, de tal modo que pues ahí como que hay una problemática, ¿no? En torno a esa situación, incluso yo la comparaba, ¿no? También como con una problemática familiar, una problemática social, ¿no? Que se da o se puede dar como que al interno. De tal manera que, bueno, se va a seguir hablando ahora, pero como que de una solución, ¿no? Como que se entiende que los hijos escuchan, ¿no? O estas divinidades escuchan y saben, ¿no? De lo que puede pasarles, de tal modo que, como, bueno, se entiende, ¿no? Que de manera posterior hay como tal un cambio, ¿no? Pero bueno, incluso, bueno, se habla así como del castigo, porque, bueno, eh, ahí en esa parte ya me parecía un tanto confusa, en la parte así final, digo, porque es muy breve este texto. Se mencionaba por ahí, ¿no? Que alguien es como encadenado, me parece. Sí, enjaulado, ¿no? Es encadenado. Y algún otro personaje, o mejor dicho, matan a otro personaje. Y ahí en esa parte me confundía un poco porque, bueno, menciona a otros nombres, pero sí, como que se menciona en torno a un castigo, ¿no? Como que una especie de venganza tras esta problemática, ¿no? Y así como que de manera muy, muy general, yo sí podría notar, ¿no? Como que esa comparativa, ¿no? Ya como bien lo mencionaba, ¿no? Como pudiera ser, pues, un problema familiar, un problema social, de tal modo que se presentaba a través de estos dioses, ¿no? Que como que están ahí, se entiende que hay unos dioses desde el principio, ¿no? O en la creación de cómo se van dando las cosas, o al menos para esta cosmogonía, de tal manera que, bueno, también estos que son creadores, que de alguna manera repercuten de manera directa,
también van a repercutir de manera indirecta como con sus hijos, ¿no? Como con el fruto de esta relación que había entre estos, pero pues pareciera ser que como que se les sale de las manos o no es como que lo que esperarían ellos en un principio, ¿no? Como quizá podría ser que contribuyeran a lo mejor con esta misma parte de la creación, porque después de ese inicio que menciona o hace la distinción de lo que había y de lo que no había, como que ya no se vuelve a hablar más sobre la creación, sino que únicamente se centra o pasa a centrarse en esta parte de la problemática. Ok, César, muy bien. Me parece interesante que hayas puesto eh, hincapié en este ambiente en el cual se desarrolla, que precisamente lo has identificado eh, como tenso, ¿no? Hay un problema de relación entre los personajes y eso es importante. ¿Y por qué quiero decir esto en relación al texto? Pues porque esto es lo que pueden ustedes reflejar en sus comentarios o incluso en sus ponencias. De este tipo de lectura tienen que hacer un nivel de análisis hermenéutico que nos permita entresacar estos datos que igual y no son tomados en cuenta, pero que a la hora de hacer construcciones teóricas, ¿no? Ya esquemas de cómo está la concepción de la divinidad en esta cultura sumeria, pues ya tiene una gran relevancia estos datos que parecieran insignificantes. Muy bien, César. ¿Qué más les quería yo decir al respecto? Em, bueno, también un texto que hay que tomar en cuenta es la de Enki y el orden del mundo, porque se complementa precisamente con la lectura de César, de la creación del mundo y de los dioses, porque no vamos a leer precisamente un texto cosmológico, perdón, cosmogónico, sino que mi intención es de que hagamos otra vez ese ejercicio de identificar atributos de la divinidad, con la finalidad de que sigamos entrenándonos en esta lectura hermenéutica enfocada primeramente hacia la concepción de la divinidad. Entonces, sí, todos tienen el archivo, ¿verdad? De mitos sumerios y acadios, ¿sí lo tienen todos? Sí, bueno, al menos yo sí lo tengo aquí abierto. Ok, 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 perfecto. ¿Los demás muchachos sí lo tienen? Sí, igual. Ok, entonces ahorita les digo la página a la cual tienen que ir. Permítanme. Vayan en el PDF a la página 74. Ahí van a encontrar Enki y el orden del mundo. Lo he puesto en la pantalla. La página 74, ¿verdad? Sí, Sí, ya. del PDF, del PDF. Sí, sí, sí. Ok, bueno, entonces, ¿en qué va a consistir el ejercicio? En que vamos
a través de la lectura, encontrar qué atributos o con qué características, dicho de otro modo, con qué características encontramos a los dioses. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de los dioses? Y en este texto, pues obviamente vamos a encontrar características del dios Enki y parte de las características de An. Recuerden que An es el cielo, es el dios principal, es el dios progenitor, aunque posteriormente vamos a tratar ya como tal a la cosmología. Ahorita nada más vamos a decir esto al respecto de los dioses. Y ojo, porque ya lo habrán encontrado seguramente en los textos que leyeron. Van a leer sobre los Anunnakis. ¿Y quiénes son los Anunnakis? Bueno, pues no son extraterrestres, seguramente igual, o de casualidad lo habrán escuchado en internet, no porque hoy en día hay quien los toma como extraterrestres, sino más bien los Anunnaki son hijos de Anu, ¿sí? Son hijos del dios principal en el panteón sumerio. Entonces, Enki es un Anunnaki, es un hijo de Anu, al igual que Enlil es hijo de Anu. Bueno, entonces les decía, les pido vayan leyendo el texto. El texto no es muy largo, es estándar, es de extensión media, y conforme van encontrando de lo que se habla de estos dioses, de An y de Enki, fíjense con cómo qué cosas le atribuyen. Por ejemplo, aquí está el inicio. Vamos a hacer el inicio juntos. Dice, primogénito de An, héroe por virtud propia, padre Enki. Ok, entonces aquí estamos diciendo que Enki es el primogénito del dios An. Ojo, primogénito, más no dice el único. Entonces aquí estamos hablando de un orden de procedencia. Y en orden de procedencia le toca a Enki en primer lugar. Después dice, engendrado de un toro, simiente que el toro salvaje ha hecho nacer. Valeroso, gran monte de Enlil, amado del sagrado An. Hecho, bueno, se corta la cita, hecho, que cazas pájaros por encima de todas las regiones. Ojo aquí, se le está atribuyendo valentía, se le dice gran monte Enlil, y bueno, habrá que aclarar esto. Les pido que vayan a los pies de página, a las notas. Y por ejemplo, esto de gran monte es dice la nota del número 4, que en sumerio, Kurga, eso es gran monte, venía a remarcar el carácter de montaña de la divinidad, lugar donde soplaba el viento del que era titular Enlil. Entonces, fíjense aquí qué metáfora nos está manejando para hablar de esta relación. Ojo, porque es una imagen de relación. ¿Sí? ¿Qué imagen nos está ocupando para hablar de esa relación entre las divinidades? ¿Cómo es que se relaciona Enki con el viento? A través del contacto del viento con la tierra, que es ejemplificado obviamente en las altas montañas donde los vientos van a chocar. Pues fíjense qué elementos están tomando en cuenta, obviamente bajo el término de la alegoría o de o de lo similar, de la analogía, perdón, atribuyendo esta especie de relación. Amado del sagrado An. Aquí están subrayando el tipo de cercanía que tiene y de estima que tiene Enki respecto de su padre An. ¿No? Así, yo les pido que vayan haciendo esta especie de hermenéutica del texto y vayan entresacando precisamente estas características y atributos que encierran o que están codificados en el texto, porque son varios, ¿sí? Son varios y afortunadamente cuando estudiamos, por ejemplo, a la cultura sumeria,
nos tenemos que enfocar en estos dioses principales para entender entonces el resto de divinidades, porque muchas veces nos vamos a topar con culturas que sí parecen politeístas, pero hay a veces dioses que son menores respecto de hay dioses que son mayores por su papel en la dinámica del cosmos, por su orden de procedencia, como es el caso de Enki, o por el tipo de participación que tiene en la vida del hombre. Por ejemplo, Osiris, aunque en la cultura egipcia Osiris, aunque no es un dios principal, no es un dios creador como tal, pero sí en el orden de importancia en cuanto que la divinidad se relaciona con el hombre, tiene un lugar importantísimo que es el de ser regente en el mundo de los muertos, ¿sí? En la Duat. Entonces, fíjense bien, hay divinidades, muchas veces son múltiples, pero depende de qué tipo de importancia tenga en la vida cultural de un pueblo, va a ser la atención que vamos a poner. En este caso estamos estudiando la concepción teológica sumeria, primero Sumeria. Entonces, por eso nos vamos a enfocar en el dios Enki y obviamente en los otros dos componentes de la tríada. An como el progenitor y Enlil como el hijo. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre lo que vamos a hacer, muchachos? ¿No? ¿Seguros? Ok. Entonces, adelante. Corre tiempo. Cualquier cosa, aquí estoy para que me digan y ya lo solucionemos la duda o la cuestión. ¿Va que va? Sí, se ven, Eric, gracias. Ok.
Eric. Sí, perdón. Bueno, es que ya solo faltan unos minutos y nada más quedo ya, entonces iba a salir de la sesión. Ok, está bien. La siguiente clase ya compartimos lo que hayan analizado, ¿va? Sí, Ahora, tenemos que leer hasta todo el capítulo, ¿no? sí, lo que es el texto de Enki y el orden del... Sí, ¿no? Sí, ya. Es el orden. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, Bien, gracias. a ti, gracias.